Vamos para esta cuarta sesión. Esta cuarta sesión básicamente vamos a hablar de introducción al equilibrio hormonal. Es decir, vamos a hablar de nuestras hormonas, de nuestra jerarquía hormonal. Y es que básicamente de qué vamos a hablar en este tipo de charla, pues vamos a hablar de los desequilibrios que ocurren dentro o el equilibrio hormonal que existe y la relación que hay dentro de una jerarquía hormonal que nosotros en INFI lo llamamos desde el principio, que si nosotros, como son como tres llaves, si nosotros afectamos una llave o deterioramos una llave, pues evidentemente la otra llave va a empezar a afectarse. Entonces vamos a hablar cómo es la clave de nuestra salud, ese equilibrio hormonal. Bien, y además vamos a hablar de la importancia de la insulina, el cortisol, cómo influye en nuestro estrés, cómo influye ese exposoma, es decir, esas exposiciones a las cuales estamos expuestos desde la concepción. Vamos a hablar de la vitamina D, que ya dijimos que era una hormona. Vamos a hablar de cómo optimizar nuestra tiroides y poco a poco cómo mejorar nuestras hormonas que se llaman sexuales, pero en realidad terminan siendo a lo largo del tiempo suprarrenales, es decir, donde se libera también el cortisol y justamente si nosotros estamos todo el tiempo consumiendo ese cortisol, terminamos obviamente disminuyendo nuestras hormonas sexuales como tales o nuestras hormonas que nos ayudan a la sexualidad, a la energía, a la libido y también a la vida, porque hay hormonas como la progesterona, la testosterona, la dehidroepiandrosterona, que son necesarias para tener una buena longevidad. Y también los estrógenos, pero bien regulados como tal. Bien, entonces vamos a hablar justamente de cómo mejorar estas hormonas. Entonces, básicamente, y para irlo resumiendo, nosotros tenemos un exposoma, es decir, estas exposiciones diarias a los cuales estamos expuestos desde la concepción. Por ejemplo, una cesárea o no tomar leche materna es un exposoma importante para nuestro microbioma que nos predispone a tener enfermedades alérgicas, por poner un ejemplo. Bien, este exposoma actual, que es un exposoma lleno de estrés, pero no solamente de estrés de radicales libres o de nuestro estrés, digamos, psicológico, sino que estamos hablando de estrés, por ejemplo, de carga tóxica, de carga alimentaria, estamos hablando de estrés de carga, digamos, antibiótica, estamos hablando de estrés de carga también de hipercortisol, etcétera. Todo este estrés está consumiendo nuestros antioxidantes, es decir, el aumento de nuestro estrés empieza a generar una disminución de nuestros antioxidantes principales. Por ejemplo, nuestra melatonina, por ejemplo, nuestra vitamina D, por ejemplo, también nuestra vitamina C. Recuerden que los seres humanos somos los únicos animales que no podemos producir vitamina C y empezamos también a disminuir nuestros mecanismos antiinflamatorios protectores principales, que es el omega 3. Bien. Por eso, uno de los principales suplementos es la vitamina D, la vitamina C y el omega, que sin duda la mayoría de personas deberíamos tener, o por lo menos un buen nivel de vitamina D y un buen pic o patrón de inflamación celular para evitar tomar, por ejemplo, omega 3 o pacientes que consumen realmente mucho pescado. Bien, estos antioxidantes entonces empiezan a disminuirse en sí mismo y ahí es donde aprovechamos y el cortisol empieza a aumentarse. Bien. Entonces, evidentemente, este cortisol hace que nuestro estrés esté siempre presente en nuestras vidas. Este aumento del cortisol hace sin duda que una hormona que siempre lo acompaña empiece a aumentarse, que básicamente es la insulina. Pero además, también, debido a nuestro estrés, empezamos a perder contacto con nuestros seres queridos, empezamos a disminuir nuestra capacidad de demostrar cariño y eso hace que se nos disminuya la oxitocina, la hormona del amor. Entonces, generalmente nos volvemos un poquito más mal genios o terminamos, por ejemplo, sin tanto contacto social, sin abrazar a nuestras mascotas, a nuestros seres queridos, y eso termina disminuyendo nuestra oxitocina. Entonces, esta triada o esta tétrada en realidad de baja vitamina D, porque ya se nos está bajando por nuestro estrés, nuestra permeabilidad de membrana, nuestra inmunidad todo el tiempo activada, que justamente la vitamina D es inmunomoduladora. Este aumento de cortisol con un posterior aumento de insulina o al revés, nuestra carga alimentaria y sedentaria aumenta la insulina y eso después hace que se aumente el cortisol, que es una hormona contrarreguladora de la insulina y esto nos lleva a disminución de la oxitocina, esto va a terminar afectando las otras hormonas. Bien, y la insulina y el cortisol realmente son grandes inflamatorios y hacen algo que se llama involución metabólica o inflexibilidad metabólica. Es decir, que empezamos a dejar de responder
a nuestra producción de energía y necesitamos estar consumiendo permanentemente carbohidratos o directamente azúcar para poder tener energía, y ahí es que nos causa adicción a ese azúcar. Bien, bueno, básicamente entonces este aumento de insulina, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a hacer una hipofunción tiroidea, y básicamente este cortisol, esta insulina empiezan a generar un mecanismo inflamatorio a nivel del cuerpo, haciendo que haya una menor producción de T4 y una menos conversión de T4 a T3, que como vamos a ver, la T3 es realmente la hormona activa, es la hormona que va a nuestras células y la empieza a activar. O sea que si nosotros tenemos una T3 libre, fíjese en el laboratorio, menor de 3, es porque tenemos una función hipoactiva de nuestra tiroides y la tenemos que tratar de mejorar, ya sea porque nos faltan nutrientes o ya sea porque estamos bajo este contexto de inflamación. Eso hace entonces que también haya una resistencia a la T3, es decir, T3 resistente. Entonces, así como hay insulinoresistencia, hay T3 resistencia. Esa T3 no va a influir en nuestras células, que además tiene receptores adentro de nuestras células. Esas células que están llenas de grasas alrededor se vuelven inflexibles y no podemos entonces que nuestras hormonas funcionen bien, y hay una mala señal a esos receptores de membrana y también los digamos, celulares. Entonces esa TSH empieza a aumentar y empezamos a tener una alteración de nuestra tiroides con menos tasa metabólica, es decir, necesitamos comer menos para poder, digamos, adelgazar permanentemente, y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, esta hiperinsulinemia y este aumento de cortisol nos va a llevar a que nuestra tasa metabólica disminuya, o sea, que necesitamos menos comida para vivir, y si comemos más de eso, pues se va a convertir en energía, en grasa, en acúmulo de grasa, principalmente a nivel abdominal. Ese aumento de cortisol y ese aumento de insulina terminan generando adicción por nuestros dulces, porque necesitamos energía fácil y no podemos utilizar la energía en forma de grasa porque nuestro hígado además se empieza a congestionar, como lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces tenemos un hipometabolismo, no actúan nuestras mitocondrias, pero además de todo eso, el cortisol, ya llegando a cierta edad, con esa hipercortisolemia, en la suprarrenal hace que nuestra dehidroepiandrosterona, es decir, nuestra hormona de la juventud, que empieza a bajar más o menos a los 30-33 años, generalmente que ya deja de ser producida, digamos, se produce a nivel suprarrenal y básicamente entonces empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque el mismo sustrato que tiene el cortisol, es decir, de donde se alimenta el cortisol, también se alimenta la dehidroepiandrosterona. Entonces, evidentemente, para no entrar en una fatiga adrenal, una fatiga, digamos, completa de nuestro cuerpo, ese sustrato se va todo hacia cortisol y nos deja la DEA a un lado. Bien, digamos que tenemos una madre que se llama pregnenolona, y esa madre le da al hijo que más necesita, al de cortisol, y nos deja a un lado el hijo más tranquilo, el hijo que no produce problemas, que es la DEA. Entonces lo deja a un lado y le da todo al cortisol. Bien, esa DEA generalmente, lo estoy diciendo muy fácil, pero es un poco más enredado, generalmente la productora de testosterona, y esa testosterona también nos empieza a disminuir, que es generalmente antiinflamatoria y que nos da músculo. Por eso hoy en día tanto hombres y mujeres con el chip de testosterona han mejorado tanto la calidad de vida, pero esto obviamente que tiene una indicación precisa. Sin embargo, la poca testosterona que nosotros producimos, generalmente cuando tenemos insulina elevada, se convierte en estrógenos en exceso, y estos estrógenos en exceso también van a ser inflamatorios. Bien, ¿por qué? Porque se activa una enzima llamada aromatasa cuando la insulina está mayor de 10, algunos libros dicen mayor de 7, y aromatizan todos estos andrógenos, tanto la DEA como la testosterona, y terminamos entonces aromatizando hacia estrógenos con un hígado que además los metaboliza mal, porque generalmente tenemos un hígado congestivo o un hígado graso como tal. Y esos estrógenos que tienen que ir al hígado para poderse eliminar no se van a metabolizar hacia estrógenos buenos, sino que se van a metabolizar hacia estrógenos malos, que son los que generalmente producen cáncer o problemas, digamos, derivados de los estrógenos dependientes. Bien, por eso generalmente las mujeres que tienen cáncer de mama o miomas tienen todo este panorama que como ustedes lo están viendo en este momento. Y generalmente esos estrógenos también los hombres lo vemos con mamas y con esta panza, digamos, de síndrome metabólico. Bien, además hacemos un mal detox, como ya lo dijimos, de los estrógenos,
y generalmente el paciente empieza a tener homocisteínas elevadas o alteraciones de procesos de fases de sulfatación, que lo vamos a ver más adelante, o también otras formas de depurar esos estrógenos. Pero además de eso, también a nivel hepático empezamos a producir o aumentar nuestro ácido úrico, y ese ácido úrico es otro producto que es inflamatorio. Insulina, cortisol, digamos que son los reyes, y el príncipe sería de inflamación el ácido úrico. Este ácido úrico va a hacer entonces que nuestro óxido nítrico, una sustancia muy importante, empiece a disminuir, y esto se logra es porque entonces todo esto está generando radicales libres. Acá vemos cómo empecé a colocar estos puntitos que son radicales libres. Los radicales libres son básicamente unas estructuras que nos llevan a enfermarnos, es decir, los radicales libres a veces son necesarios para matar bacterias, virus, etcétera, pero cuando son en demasía terminan afectando nuestras células, nuestro ADN, nuestros lípidos y nuestras proteínas, dándonos las enfermedades que hoy conocemos. Eso ya lo vimos, se llama teoría mitocondrial de la enfermedad. Todo esto entonces nos va a llevar a estar en un estrés oxidativo, ¿bien? Y ese óxido nítrico va a ser una disminución, por lo cual el óxido nítrico es lo que dilata nuestros vasos sanguíneos. Entonces nuestros vasos sanguíneos se vuelven rígidos y terminan dando hipertensión arterial. Todo esto entonces, ¿a qué nos va a llevar? Pues básicamente todo este trastorno hormonal nos va a llevar a un daño endotelial, es decir, a lo que recubre nuestras arterias, como si fuera una manguerita a la pared de eso, se empieza a rajar. Y ahí es donde el colesterol, bueno o malo, no importa en general, pero sí oxidado, que es el malo, para hablarlo de esta manera, se mete dentro de esa rajadurita que se caracteriza por homocisteínas elevadas, y ahí es donde se genera esta reacción inmunológica de inflamación, terminando en una placa de grasa y posteriormente en un posible infarto o accidente cerebrovascular. Pero además de todo esto, el cortisol y la insulina va a romper membranas, va a romper barreras. Como ya lo vamos a ver, rompe una membrana muy importante o una barrera que es la membrana intestinal o la barrera intestinal, física, química e inmunológica, dando un síndrome que se llama síndrome intestino permeable, y eso nos lleva a múltiples procesos inflamatorios, autoinmunes, y es la principal causa, como decía Hipócrates, de enfermedades degenerativas, cardiodegenerativas, neurodegenerativas, autoinmunes, cáncer, autismo, etc. Entonces, además de todo, empieza a bajar la progesterona, entonces las mujeres principalmente empiezan a tener mayor insomnio, se levantan a las 3 de la mañana, empiezan con ciclos irregulares, etc. La progesterona es una hormona de la calma, es la clave de la vida, es la que le da fertilidad a una mujer. Por eso muchas veces simplemente con una dieta antiinflamatoria la mujer queda embarazada, por ejemplo, empieza a alterar nuestra microbiota, y esa microbiota empieza a producir metabolitos de inflamación, empezamos a producir un estrés adrenal y empezamos a hacer lo que yo les decía, que es el robo de la pregnenolona. Es decir, el cortisol chupa a esa madre todo el tiempo, le saca todo el dinero, que es la pregnenolona, y la pregnenolona, que es la hormona madre de todas estas hormonas de abajo que hemos visto, DEA, testosterona, progesterona, deja de darles a ellos y le da todo el cortisol hasta que se fatiga, hasta que ya no puede más, y evidentemente ahí el paciente entra en el burnout, que es ya una fatiga, que ya no aguanta a nadie, que ya no puede con nadie, que ya llora por cualquier motivo, y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Bien, todo esto va a generar entonces algo que se llama síndrome de inflamación crónica, y básicamente empieza a disminuir fenómenos, digamos, fisiológicos que activan genes de la vitalidad. Lo primero que se inactiva es una sustancia que se llama AMPK, o un metabolito que se llama MPK. Este MPK es uno de los betagenes, o uno, digamos, que me activan betagenes. La MPK me activa betagenes, es decir, genes que me llevan a vivir mejor y más. Bueno, todo esto lo disminuye, dando mayor disfunción y dando algo que se llama inflammation, o inflamación relacionada con la edad, o síndrome de inflamación crónica, junto con estrés oxidativo, que son las principales causas de muerte. Estrés oxidativo e inflamación. Bien, entonces llevamos a un síndrome de inflamación crónica, terminamos con un estrés oxidativo, con infecciones, con autoinmunidad alterada y obviamente con un montón de enfermedades crónicas. Y es que realmente todo esto es muy importante, y yo quiero que lo tengan en cuenta porque somos una red. Básicamente, ya lo hemos dicho, una red que en nuestro terreno principal es nuestro intestino, pero también nuestras mitocondrias tienen que funcionar adecuadamente, y básicamente esto es muy importante, y ya hemos mostrado este árbol en varias ocasiones, y lo que tenemos que lograr es una longevidad, es decir, salud intestinal, balance hormonal, control metabólico, salud mental, y después un equilibrio de inflamación
porque es necesario a veces estar con una inflamación aguda, pero no con inflamación crónica, y un equilibrio a nivel mitocondrial. Para activar estos genes, que ya luego los vamos a ver cómo los podemos activar para una mejor salud. Entonces, ¿qué necesitamos para vivir? Activar estos genes, se llaman vitagenes. No los vamos a decir ahora, pero los vamos a ir aprendiendo. Nosotros tenemos que activar principalmente la MPK y las sirtuinas, el que dice ahí SIRS, y tenemos que nivelar el mTOR y este factor similar a la insulina, como ya lo estamos viendo, y los PPAR, que son básicamente para la adipogénesis. Bien, todo esto lo vamos a ver. Y para terminar, activando estos últimos genes, que es el FOXO y el NFR2. Esto es la clave de la vida. Bien, básicamente, activar estos genes. Entonces, la jerarquía hormonal o nuestras hormonas, como ya lo dijimos anteriormente, son estas. Entonces, nosotros necesitamos una jerarquía hormonal de vitamina D principalmente, niveles mayores de 50, no llegar a más de 150. Si hay enfermedad autoinmune, por lo menos llegar a 100 nanogramos por decilitro en sangre. Luego necesitamos una buena oxitocina, buenas relaciones sociales, demostrar cariño, recibir cariño, etc. Luego obviamente insulina y cortisol, luego una buena optimización hormonal y por último obviamente nuestras hormonas sexuales. Y eso depende mucho del exposoma, pero también de nuestra alimentación, de la suplementación, de nuestro ejercicio con seres queridos y con la naturaleza y obviamente de la genética, pero esta genética solamente influye en un 20%. Es decir, que nosotros podemos cambiar nuestra historia de vida con nuestro exposoma anti o proinflamatorio, con nuestros estilos de vida. Bien, entonces, si logramos obviamente todo esto, vamos a conseguir varias cosas. Vamos a conseguir una buena vitamina D, una buena insulina, un buen cortisol, una buena oxitocina, una buena TSH. ¿Y esto cómo lo logramos? Pues o cuando lo logramos, con la vitamina D mejoramos la inmunidad, el estado de ánimo, la energía, menos infecciones, mejor testosterona y más fuerza. Con la insulina evitamos los antojos, evitamos la insulinoresistencia y todo lo que es la inflamación y la oxidación celular y la inflexibilidad metabólica y todas las enfermedades derivadas de la insulinoresistencia como cáncer, como diabetes, como enfermedades cardiometabólicas, como enfermedades neurodegenerativas o diabetes tipo 3. Con el cortisol mantenemos entonces un mejor nivel de grasa visceral, mejor calidad de nuestro cerebro, de nuestro intestino, mejores hormonas, como ya lo dijimos, un mejor sueño, mejor ritmo circadiano, menos aumento de peso, con la oxitocina mejor sentido de bienestar, menos hambre y más saciedad y obviamente con la parte de la TSH mejorar nuestro metabolismo y nuestras mitocondrias, es decir, nuestra salud tiroidea es indispensable para nuestro metabolismo. Bien, con la DEA aumentamos energía y longevidad, con nuestra testosterona obviamente regulamos nuestra masa muscular y la distribución de la grasa. Los estrógenos en equilibrio es crucial para la acumulación de grasas, principalmente que no se acumulan a nivel del tronco, y la progesterona es básicamente muy importante porque contrarresta los efectos negativos del exceso de estrógenos y apoya el metabolismo. Además, disminuye la ansiedad, disminuye los antojos y mejora el sueño, razón por la cual si logramos todo este equilibrio vamos a vivir mucho mejores. Y los adaptógenos ayudan muchísimo, sobre todo en esta fase. La más importante es la ashwagandha, que reduce el cortisol, mejora la función tiroidea, la rodiola, que reduce el estrés y mejora el rendimiento físico y la energía, el regaliz, que ya lo hablaron en una anterior clase, que básicamente apoya la salud adrenal y equilibra el cortisol, y la maca, que mejora los niveles de energía porque mejora los niveles de testosterona. Bien, para regular, por último, todo lo que es básico para la tiroides, acá le dejo todo lo que hablamos de la alimentación anterior. Entonces, para la tiroides necesitamos, por ejemplo, vitamina D, selenio, vitamina B12, todo el complejo B, necesitamos yodo, necesitamos tirosina, zinc, antioxidantes como vitamina A, C y E, y hierro y magnesio principalmente. Entonces el top de alimentos para nuestra tiroides son básicamente los mismos que hablamos en las clases anteriores, y básicamente tenemos, por ejemplo, los frutos rojos, tenemos también, por ejemplo, el pescado, tenemos el hígado, que ya lo hemos visto, el chocolate amargo, que también es muy importante, también tenemos el ajo, también tenemos la canela, tenemos la cúrcuma, tenemos la granada, tenemos los mariscos, que son esenciales, tenemos las aceitunas y tenemos todo lo que es el aceite de oliva extra virgen, el butirato, que lo tenemos en la manteca ghee o en los pestos, que son muy importantes, básicamente también los fermentos, las espinacas y los folatos, todo lo que son infusiones y también todo lo que son crucíferas, que son antiinflamatorios también para nuestra tiroides y para regular todo esto. Bien,
Así que es muy importante tenerlo muy en cuenta. También la palta, pero básicamente las semillas de calabaza también, y los hongos como por ejemplo el reishi, el shiitake, etcétera, pero también champiñones, etcétera. Esto es el top de la enfermedad tiroidea que tenemos que tenerlo. Y acá yo les voy a dejar una diapositiva que tenemos en la clase del módulo de tiroides, pero básicamente es para que entendamos todo lo que se necesita para una buena función tiroidea. Recuerden que la TSH que se produce en nuestro cerebro va a nuestra glándula tiroidea para formar hormonas. Estas hormonas son T4 y T3. Acá lo que importa es que la T4, que es la que más se produce, tiene que convertirse de alguna manera en T3 en nuestro cuerpo, en el hígado, en nuestro intestino y en nuestro riñón. Básicamente esa T4 elige para dónde irse, hacia una T3 que digamos que se llama reversa, pero yo le digo que es de reserva, y a una T3 libre, que es la que actúa. Pues resulta que si nosotros tenemos un exposoma inflamatorio del cual acabamos de hablar, casi toda esa T4 se va para T3 reversa. Entonces terminamos sin una T3 libre, no actuando en obviamente nuestra célula. Los factores que necesitamos para tener una buena TSH son estos que acabo de decir acá: selenio, zinc, complejo B, vitamina D, hierro, yodo, tirosina. Y lo que hace que no produzcamos buena vitamina o buen factor de tiroides son la carga estresora, la carga tóxica, el mercurio, los plásticos, la carga infecciosa, la carga alimentaria, etc. Todo esto que es lo que vamos a hablar. Además, para poder convertir T4 a T3, pues evidentemente necesitamos zinc y selenio en buena cantidad, y para convertir, para una buena sensibilidad de T3 en nuestras células, necesitamos principalmente vitamina A, necesitamos zinc, necesitamos también unos buenos omega, necesitamos hacer ejercicio, ¿bien? Y también una mala conversión de T4 a T3 libre, o sea, que se convierta en T3 reversa, pues evidentemente es todo lo que hemos hablado de inflamación crónica, alteración hormonal, insulina elevada, etc. Así que es muy importante tener presente básicamente todo lo necesario para una buena salud tiroidea, que básicamente son estos minerales. Por eso al principio, cuando hablamos de ayuno, recomendamos tener una buena salud tiroidea con tirosina, zinc, selenio, porque muchas veces el ayuno no lo resistimos debido a esto. Bien, entonces vuelvo acá a poner la gráfica de zinc, selenio, vitamina D, hierro. Todo esto hay que medirlo y todo esto hay que tenerlo bajo niveles adecuados. Bien, y muy importante evitar todo lo que está más cerca mío, que es carga estresora, carga de metales pesados, carga infecciosa, autoinmunidad, carga inmunitaria. Bueno, todo esto que es importante para poder tener una buena salud tiroidea. Bien, muy bien, hemos terminado la clase de esta jerarquía hormonal, y es muy importante entenderla para poder entender este grupo de qué se trata. Nos vemos en el siguiente módulo.